tu comunión. Gracias, Espíritu Santo, en esta maravillosa y gloriosa mañana. Y a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Hoy estamos grabando para subir a las plataformas, pero aquí estamos grabando y bendecimos a todos los que nos ven por medio de YouTube, por medio de Facebook. Los bendecimos grandemente y bienvenidos, iglesia. Estamos muy contentos, de verdad, porque estamos en la recta final del 2023, ¿verdad que sí? Estamos en la recta final y creo que muchos han concluido correctamente, muchos han recapacitado correctamente, muchos han awake to righteousness, despertado ¿a qué? A la justicia, despertado a la justicia al abrirse el entendimiento de quién es Jesús y este Jesús revelado que da vida y que Dios está en control, Dios está en control en todas las áreas. Y leyendo acerca de este libro que ustedes conocen de la Biblia en Primera de Reyes, estaba leyendo y le dije, Espíritu Santo, no sé si quieras que esto lo comparta. Y cuando estaba así, en el trabajo estaba leyendo y de repente pasa una señora y le grita a su hijo, Elías. Y pasó, y ya dije, Señor, me confirmaste. Así es Dios, de una manera maravillosa, pero de verdad le dije, Espíritu Santo, dime, y a los 10 minutos pasa este acontecimiento. Dios es bueno. Y quiero compartir contigo la historia de este hombre en la Biblia que estaba deprimido y tenía tendencias suicidas. Sí, deprimido y tendencias suicidas. Yo creo que Dios escogió esta historia como hemos estado platicando, predicando, de los miles de milagros y de los millones de acontecimientos en todo lo que existe, desde Adán hasta Jesús y hasta que se cerró la Biblia. Dios fue muy selectivo en escoger ciertas historias porque hemos aprendido que las historias en la Biblia trascienden y son reveladoras. Y yo le llamé una palabra, ¿se acuerdan hace una semana? Que les dije, todo en la Biblia es cuando trasciende, cuando es más del tiempo presente. ¿Cómo es? Multidimensional. En la Biblia todo es multidimensional y yo creo que en esta historia de Elías, que estamos hablando de este hombre con tendencias, deprimido y con tendencias de suicidas tremendamente, pero creo que Dios lo puso para mostrarnos que Dios puede usar a alguien tan poderosamente que puede llegar a estar deprimido. Pero quiero que veas en este viaje de la predicación la ternura y el amor de Dios hacia él cuando él estaba en su punto más bajo. Cuando estaba en su punto más bajo, y es lo que vamos a ver, porque en Santiago 5:17, versión Reina Valera, la Biblia nos dice que era un hombre con una naturaleza como la nuestra, con las mismas limitaciones, defectos físicos, mentales y espirituales. Y ya lo tiene en Santiago 5:17. Así dice su palabra. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por causa de la oración de Elías, la naturaleza, la creación se sujetó a este hombre de Dios. Y bueno, yo creo que todos conocen la historia de Primera de Reyes, pero vamos a entrar en un resumen muy práctico para no estar leyendo todo. Y creo que hubo un periodo oscuro en la historia de Israel. Hubo un periodo oscuro en la historia de Israel cuando Acab, ¿le suena el nombre de Acab? Acab, el entonces rey de aquella época, hizo lo malo ante los ojos de Israel, ante los ojos de Jehová hizo lo malo, más que todos los que reinaron antes. Y Acab fue tan malo en la época que dice en Primera de Reyes 16:30 que reinó Acab
Primera de Reyes 16:30. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Imagínense, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab estaba casado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su esposa? Jezabel. Jezabel. Dice en Primera de Reyes 18, del 4 al 19, que Jezabel fue una mujer malvada que masacró, o sea, dice la palabra masacró a los profetas del Señor. Masacró a los profetas del Señor de aquella época por el gobierno que ella tenía en su poder con Acab, su esposo, y levantó a 450 profetas de Baal. Baal era el nombre del dios de ellos, que prácticamente Baal es Satanás. Levantó 450 profetas de Baal, que finalmente es Satanás, y 400 profetas de Acera, una diosa. Acera era su diosa, como sus consejeros. Fíjense cómo detrás de toda esta mentira está Satanás, ¿verdad que sí? O sea, ellos adoraban a su dios que se llamaba Baal y a la diosa Acera. ¿Ya estamos hasta ahí? Baal y Acera, pero finalmente Baal, que por cierto, hoy en día los satánicos siguen adorando a Baal y a la diosa Acera, que hacen sacrificios, siguen haciendo sacrificios de niños. No voy a entrar en ese detalle, pero finalmente es Satanás, ¿verdad que sí? Ok, en este punto que Elías entró, en este punto Elías entra en escena y se presentó Elías como profeta. Elías era un profeta de Dios de aquella época. ¿Quién era Elías? Un profeta. Y vamos a ver esta historia. En Primera de Reyes 17:1 dice así su palabra. Entonces Elías, que era de los moradores de Galat, se presenta, Elías se presenta ante el rey Acab y así le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías como profeta se presenta ante el rey y le dice: por mi palabra va a haber sequía, por mi palabra no va a llover. Pero ¿por qué Elías como profeta, Dios lo mandó a que dijera eso ante Acab? Fue Dios quien lo mandó. Pero por qué Elías se presentó ante Acab diciendo esto? Porque Acab, Jezabel y todos sus profetas de Baal, ellos creían que la prosperidad de la tierra de ellos se derivaba a su Dios. Los cultivos y toda la prosperidad que estaban generando, ellos le estaban dando la gloria a Baal, y que era por los sacrificios que hacían a Baal y por las danzas que hacían a Baal y por todo lo que hacían agradando a Baal. Entonces, por eso Dios entra en escena hablando con Elías y diciéndole: ve, preséntate y diles esto. Y es cuando se presenta Elías y le dice: no va a llover. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Entonces, al no llover y haber sequía, ¿qué genera la sequía? Una hambruna, una hambruna. Venía una hambruna, una sequedad en la tierra, ya no iba a haber fruto, ya no iba a haber cosechas. Entonces, pero sobre esta hambruna, ¿qué creen? Dios iba a cuidar a Elías. Dios iba a venir. Viene el 2024, iglesia. Viene el 2024 y no sabemos qué va a pasar hasta el día de hoy. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad que no? No sabemos qué se depara en el gobierno civil. No sabemos qué se está planeando. Los profetas de Baal, de Asira,
que finalmente dentro de la mentira es Satanás, en la ignorancia o no en la ignorancia, en lo que hace el gobierno, fuera de gente que no es justa, como tú y yo, como yo, gente que no ha despertado a la justicia. Puede ser que haya cristianos que se corrompan también, pero gente que despierta a la justicia. Por eso Dios quiere levantar gente justa en el gobierno civil. Gente justa, amén. Gente que tiene esta conciencia, esta revelación. Pero bueno, entonces cuando pasó esto, vino la sequía y Dios le habla a Elías y me encanta cómo la ternura y el amor de Dios cuidando a su profeta, cuidando a Elías. ¿Quieren ver qué pasa? Empieza la sequía, no empieza a llover, se van las nubes de la tierra durante 3 años, 6 meses, y empieza el calor, se empiezan a secar las tierras, los árboles, todo, y hubo una sequía. Pero Dios le dice, me encanta porque Dios lo manda al arroyo de Kerit. En 1 Reyes 17 leemos la historia y dice que el río se secó, la tierra se secó y Elías se acercó a un arroyo, y en el arroyo Dios lo manda a un arroyo porque en ese arroyito pues sí pasaba agua, había agua. ¿Se fijan cómo en medio de la sequedad siempre hay una esperanza? En la sequedad siempre hay un camino de esperanza y de fuente que el Señor, solamente con que nosotros estemos atentos a la voz del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, Él nos va a llevar, aunque haya sequedad, Él nos va a ir cuidando. Esto es, acuérdense que los hijos de Dios son guiados por lo que sienten, por su emoción. Los hijos de Dios, si yo siento, lo hago, pero si no lo siento, no lo hago, ¿verdad que sí? No, los hijos de Dios no son guiados por sus emociones tóxicas, ni por sus emociones físicas. Los hijos de Dios son guiados por su espíritu. Y acuérdense que el espíritu a veces no te habla de diferentes maneras. Entonces, puede ser que tú sientas, pero no de tus emociones, sino del espíritu. Aleluya. Amén. Entonces te lleva al arroyo, llevó a Elías al arroyo. Y en el arroyo Elías tenía agua para beber. Porque donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vida. Entonces, Dios le dijo que fuera a Sarepta, donde había una viuda que le iba a proveer a él. Una viuda. Acuérdense que todo lo de Dios es fuera del sentido común. Es fuera del sentido común. Todo lo de Dios es diferente a lo como tú piensas las cosas. Lo de Dios es diferente a lo como tú crees que van a suceder las cosas. Tú estás pensando, ¿y cómo irá Dios a arreglar esto? ¿Y cómo se irá a acomodar esto? ¿Y cómo Dios va a sanar esta relación? ¿Y cómo va Dios a sanar esta economía en mi vida? ¿Y cómo Dios? Pero lo de Dios está por encima de todo eso, ¿eh? Es maravilloso. Hay cosas de las que tú no te imaginaste, ni yo me imaginé, que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros. Recuerden, cosas que no hemos visto, que no hemos oído, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero ustedes, si yo fuera ustedes, yo estaría a la expectativa, orando en mi vida diaria, cuando leo la palabra, cuando oro, estando a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para mí. Porque lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, está por encima de cómo nosotros podemos creer que van a suceder las cosas. Porque yo estoy limitado a lo que yo sé. Yo estoy limitado a lo que yo estudié. Yo estoy limitado a lo que yo sé hacer con mis manos. Pero lo de Dios está por encima de todo eso. Es maravilloso, poderoso el Señor. Entonces está la sequía y Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, y ahí está una viuda. O sea, una viuda, sí, una viuda. Y dice que en 17:14, Primera de Reyes, que la viuda solo tenía un puñado de harina en su recipiente y un poco de aceite en un tarro. Pero Dios multiplicó la harina y el aceite y no se acabaron, no se acabaron. Alimentó a Elías, a la viuda, hasta que llovió nuevamente. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo Elías con la viuda? 3 años.
la sequía fueron 3 años, 6 meses, pero todo comenzó con poquita harina y poquito aceite. O sea, esto es sobrenatural, pero sobrenatural, pero sobrenatural y fuera de la lógica. Pero cuando Dios te está cuidando, cuando los hijos de Dios son guiados por sus emociones, no, los hijos de Dios son guiados cuando están de buenas. Los hijos de Dios son guiados cuando todo está controlado en su entorno. No, los hijos de Dios son guiados por su espíritu y responden a la obediencia del espíritu. Amén. Entonces Elías se estaba dejando guiar por su fuente. Qué maravilloso por su fuente. Le dije, ve al arroyo, ve junto al arroyo y luego ve a Sarepta, ve a la viuda y dile a la viuda que te alimente. Maravilloso, pero la viuda de haber dicho, ¿qué te pasa, Elías? Nomás tengo esto y... Pero la viuda, ¿qué hizo? Está bien, yo obedezco, profeta, porque sé que eres la voz de Dios. Y entonces, por 3 años y meses estuvieron comiendo los dos. Pero no solamente eso, la viuda tenía ¿a quién? Un hijo. Pero en esa parte, cuando estaba Elías, dice que el hijo enfermó de la viuda y murió. Enfermó y murió. Pero Elías, un hombre con una relación con Jehová de los ejércitos, con el 3 veces santo, con la estrella resplandeciente en la mañana, con el sol de justicia, con el autor y consumador de la fe, que extiende las nubes como cortinas, que hace llamas, llamaradas de fuego, hace ese Jehová de los ejércitos que estaba con Elías, por medio de Elías, resucitó al hijo de la viuda. Y el hijo de la viuda, otra vez, una vez que enfermó y que murió, Elías lo resucitó. Elías lo resucitó. Entonces, Dios siempre muestra que está con nosotros. Dios muestra siempre que su poder, pero solo yo creo que todo depende de cómo tú crees, cómo tus conceptos acerca de Dios van a llevarte a las conclusiones. Tus conceptos correctos o tus conceptos erróneos acerca de Dios te van a llevar a una vida o a otra vida, a un destino o a otro destino, ¿verdad? Yo creo que tus conceptos, por eso yo siempre digo, si tú crees correctamente vas a vivir correctamente, ¿verdad que sí? Pero si tú crees mal, ¿qué crees? Vas a vivir mal. Entonces, finalmente, después de 3 años y medio del comienzo de la sequía, Dios le dijo a Elías que se presentara a Acab y juntara a todos los israelitas y a los profetas. Y aquí viene algo que va a suceder. Ya la sequía ya está en su punto, finalmente, y se acerca otra vez Elías a Acab, al rey, y le dice en Primera de Reyes 18, del 23 al 24, Elías le lanza un desafío a Acab. Elías le lanza un desafío acá por Dios. Viene un desafío. Voy a lanzar un desafío en esta temporada. Viene un desafío. Un desafío. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Tú dices que Baal era tu Dios, que Asira era el Dios que ha hecho prosperar todo esto, pero ya te diste cuenta que no ha llovido, pero vengo a lanzar un desafío. Qué padre, ¿no? Se va a poner bueno esto. Entonces, él le dice a los profetas, Elías le dice acá, elige a los profetas de Baal, a ver, a todos tus predicadores, a todos tus sacerdotes de Baal, júntalos, junta a todos ellos, júntalos y agarren un toro y lo van a partir en pedazos y lo van a poner sobre madera y lo van a poner, pero que no pongan fuego abajo de la madera, pongan la madera así, van a poner el toro en pedacitos y vamos a hacer un altar, ¿verdad que sí? En Primera de Reyes, estoy leyendo Primera de Reyes, pero no estoy leyendo versículo por versículo porque si no nos vamos a tardar. Entonces, dice Elías, ya lo tienen así, ok, ahora pónganse a danzarle y vamos a ver, se tiene que consumir
o consumar el sacrificio, hagan sus ritos y oren a Baal y profeticen para que caiga fuego, porque ese era el reto, que caiga fuego de su Dios y que consuma todo. Háganle pues. Y ahí estaban los profetas de Baal. Ja, ja, tu, ja, ja, he, he, ja, 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 tu, ja, ja. Y luego hablando, Rambo, saca la bazuca, saca la manga larga. Y estaban haciendo, pareciera, pero estaban invocando al Dios de Baal. Y dice que duraron todo el día, toda la tarde, rodeando, se cortaban con sangre ellos y derramaban sangre de ellos mismos, se rasgaban ellos con sangre y ponían sangre para que el Dios de Baal, el Dios de Asira respondiera. Y Elías estaba, síganle, síganle, síganle. Yo creo que Elías los estaba viendo así. Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que por su palabra hizo que no lloviera durante 3 años, 6 meses, pero ahora va a suceder un acontecimiento que Dios eligió que estuviera en la Biblia. Y por fin, ¿qué creen? ¿Descendió fuego o no descendió fuego? Entonces viene el turno de Elías, ¿ok? ¿No pudieron hacer nada? A ver, háganse para un lado. Dice que Elías tomó 12 piedras porque representan ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Todo tiene un significado. 12 piedras en el número de las tribus de Israel y con ellas construyó un altar en el nombre del Señor e hizo surcos alrededor del altar y luego de cortar el toro en pedazos, igual que los de Baal, y ponerlo en la madera, hizo que la gente vertiera agua sobre el sacrificio y la madera una y otra vez. Agua. Mojaron todo el altar con agua, todo el altar con agua, las piedras, la madera, los toros en pedazos. Y en el momento que ya tenían todo y que vertieron todos los cántaros, eran 12 contenedores de agua, 12 contenedores de agua, lo vaciaron y corrió por todo el altar y llenó toda la trinchera la llenó. Ya estaba listo eso, ¿verdad que sí? Entonces, en el momento de la ofrenda, en el sacrificio dice que Elías oró. Elías oró y dice, Señor, es tu turno. Es un enfrentamiento y no es de la UFC y no es de box. Es un enfrentamiento, es un desafío donde aquí interviene Jehová de los ejércitos. Y cuando Elías oró, ¿qué creen? Descendió fuego del cielo, se abre el cielo y desciende fuego. ¿Saben lo que es ver fuego? No se lo están es que yo lo veo así y yo me estoy imaginando el fuego, que cae fuego, o sea, fuego verdadero, fuego real. O sea, el mundo espiritual se abre al mundo físico para que la gente, los incrédulos, los que están en contra de Jehová de los ejércitos, vean quién es el terrible en poderosas hazañas, hacedor de milagros, el poderoso, es terrible Jehová, es terrible, es terrible, es terrible. Jehová dice, es terrible en poderosas hazañas. Entonces cuando desciende fuego y se consume, no quedó absolutamente nada. El profeta, los profetas de Baal se quedaron. ¿Cómo se ha quedado todo ahí, el escenario, la gente? ¿Cómo han de haber quedado ¿cómo se dice? ¿Es eso, estupefacto? ¿Qué más? Atónitos, anonadados y viendo 5 estrellitas, ¿no? O sea, todo se consumió. O sea, Jehová de los ejércitos, el sacrificio, la ofrenda, como olor fragante para él. Por eso yo siempre he dicho que a Dios le gusta la carne asada. A Dios le gusta la carne asada. El toro así. Y consumió absolutamente nada. Ese Jehová, consumió absolutamente todo. Están despiertos hasta el tiro. Entonces consumió todo y quedó todo ahí, nada. No quedó absolutamente nada. Maravilloso, ¿no? Entonces
ya una vez que pasó eso, ¿qué sucedió? Todos se postraron y se dieron cuenta y que el verdadero Dios no era Baal, no era Asira, sino el verdadero Dios. Y lo expresaron en el hebreo, el verdadero Dios es Yahweh. Yahweh dijeron es Elohim. Yahweh es Elohim. Yahweh es Elohim. Todo, todo. Y ahí entonces Elías mata a todos los enemigos de Jehová. Todos los profetas de Baal fueron asesinados. Suena muy devastador esto. Suena muy violento esto, pero ellos eran hombres que habían masacrado a hombres profetas de Dios Todopoderoso. Dios es justo. Hubo un desafío legal donde dice el Señor entonces que entre su Dios. Y si es su Dios, adelante. Pero no hay ningún Dios. Satanás no tiene más poder que Jehová de los ejércitos. Recuerden esto. Entonces Jehová consume y ahora Elías con la autoridad de Dios dice, terminen con todos los profetas de Baal. Y se fueron masacrados también los profetas de Baal, ¿verdad que sí? Claro. Y entonces esta fue una gran victoria para los hebreos. Esto fue una gran victoria para los israelitas. Esto fue una gran victoria porque se demostró quién reina y quién es el Dios verdadero de la nación de Israel. Y entonces Elías estaba bien empoderado porque Elías estaba viendo cómo a través de él, siendo usado por Dios y él guiado por el Espíritu de Dios que descendía sobre él para que él pudiera. Acuérdense que la unción de Dios se nos es dada para llevar a cabo actividades, el ministerio en la tierra. La unción de Dios nos capacita, la unción de Dios está por encima de mis limitaciones humanas, de mi sabiduría, de mi experiencia como ser humano, de mis años. La unción de Dios está por encima de todo eso. Y entonces venía la unción sobre Elías y era un poder sobrenatural para profetizar, para cuando orara sucedieran las cosas y finalmente Elías estaba muy empoderado por todo esto. Amén. Aleluya. Entonces pasó algo y aquí la historia da un giro de 180 grados. Para mí da un giro de 180 grados. ¿Están interesados? Sí, están interesados. Entonces, la esposa de Acab, el rey de aquel entonces, un rey malvado que había hecho lo peor delante de Dios, la más maldad de todos los reyes, tenía una esposa que se llamaba Jezabel. No sé quién la inventó, pero Jezabel era la esposa. Dice que Jezabel era una mujer muy mala. Fíjense la influencia de la mujer en el marido. Puede ser una influencia muy buena o puede ser una influencia muy mala. Puede ser que la mujer le diga, mi hijo, esposo amado mío, aquí quédate, ¿para qué vas a la iglesia? Quédate aquí, vamos a aquí ver un Netflix aquí entre piernas. Santo. Pero, pero la mujer es, párate, ándale, métete a bañar, cochino, ándale, métete a bañar y arréglate y vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia, porque es día del Señor. Amén. Aleluya. Esas mujeres de Dios que le dicen, usted sirva, esposo, usted sirva en la iglesia porque primero es Dios para que se siga enamorando más de Cristo, porque si se enamora más de Cristo, el amor de Cristo va a fluir y me va usted a amar más. Así que
siga sirviendo, siga concluyendo correctamente. Estas mujeres sabias que hay en esta congregación. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, después de que Jezabel vio esto, dice Jezabel, mandó una amenaza a Elías. Y dice la esposa, dile que lo voy a ir a matar. Y cualquiera de nosotros pensaríamos, después de todo lo que vio Elías, pensaríamos esto, que Elías reaccionara así. ¿Qué le pasa a esta mujer? No sabe quién está conmigo. No sabe. Cualquiera pensaría que Elías dijo eso. Pero ¿qué creen? Elías, al escuchar la amenaza de la primera dama de aquella época, tuvo miedo. Mujeres, nos dan miedo cuando se enojan. Nos dan miedo, ¿verdad que sí, varones? Varones, ¿verdad que sí? Es- no quieren ni gritar. Varones, ¿verdad que sí? Saben, dice en Primera de Reyes, déjenos gritar, mujeres, déjenos gritar. Ahorita nos hacemos todos así, así varones nos ponemos todos así en bolita y a ver quién. Entonces en Primera de Reyes 19:3 dice que viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Esto llama mucho la atención. Después de haber visto que Dios te cuidó en la sequía, primero vio que oró y no llovió, ¿verdad que sí? Por su palabra. Y después en esa sequía Dios la lleva junto al arroyo de Querit. Y después del arroyo de Querit va a Sarepta le dice, ve a Sarepta con la viuda y durante 3 años y medio te voy a estar alimentando. Y luego la hija de la viuda de Sarepta, el hijo muere y entonces Elías ora por el hijo que murió y resucita. O sea, Dios estuvo todo el tiempo con él. Y luego viene el desafío y Dios demuestra que el Dios verdadero es Yahweh Elohim y se consume el sacrificio. Pero por eso me llama la atención que dice en Primera de Reyes 19:3, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Eso es increíble. Esto está en Primera de Reyes 19:3. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué huyó Elías? Para salvar su vida. ¿Por qué? Después de todo lo que Dios había hecho a través de él. Como que suena fuera de, ¿no? Fuera de base. ¿Por qué tuvo miedo repentinamente Elías? ¿Por qué? ¿Saben? ¿Quieren saber por qué? Porque Elías vio. El hombre de fe comenzó a caminar por vista. El hombre de fe comenzó a caminar por vista. En un momento, su vida dio un giro de 180 grados. Iglesia, a veces quedamos atrapados por cosas visibles que son temporales y podemos perder de vista lo invisible, lo que es eterno, que es Cristo. Ahora es Cristo el Evangelio. Caminamos por fe, por fe, por fe, pero en un momento cambiamos nuestra mirada a lo material y quedamos atrapados porque cuando vemos lo material viene espíritus de estrés y nos atrapan y estamos atrapados por espíritus de estrés que nos tienen encadenados, estresados, angustiados. Y esto fue lo que pasó con Elías. Olvidó la resurrección, olvidó
el cuidado que Dios había tenido durante toda la época de sequía. Olvidó que fue alimentado por Dios por medio de la viuda. Olvidó el fuego que descendió y consumió todo el sacrificio y la victoria tan grande y el testimonio que Dios había hecho. Diga conmigo, olvidó, como yo no olvido. ¿Verdad que usted no olvida? Por eso la fe viene por el oír y el oír. ¿Por qué es tan importante y trasciende demasiado en nuestra vida venir a la congregación y escuchar y recibir con un corazón abierto? Esto trasciende porque llega un momento en que el hombre y la mujer de fe puede cambiar su mirada, a ser y a vivir por lo que ve. Pero ¿qué más le pasó a Elías? ¿Quieren saber qué más le pasó a Elías? En Primera de Reyes 19:4 dice, Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto. ¿Quién se fue al desierto? ¿Lo llevó Dios? ¿Por qué se fue al desierto? Porque empezó a caminar por vista y no por fe. Entonces dice que se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando ¿qué? Morirse. ¿Qué deseaba Elías? Fue atrapado por las cosas visibles, fue atrapado por lo natural, que no solamente se deprimió, sino que ahora él deseaba morirse, cayó en una depresión total. Es el punto más bajo de Elías. Y luego dice Elías, basta ya, oh Jehová. ¿Qué le dice? Quítame. ¡Wow! ¿Cómo se sentía Elías? ¿Cómo se sentía Elías? Toda su esperanza, todos sus sueños, todas sus victorias fue tanta la depresión, el miedo y lo visible y lo natural, que eso nos lleva a ser tan humanos, que deseamos esto. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Él no solamente tuvo miedo, también llegó a estar tan deprimido y con tendencias suicidas. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Sabes? Yo tenía una idea errónea en este sentido. Yo creía que si tú te sentías así, no eras un hombre fuerte de Dios. Yo creía que un hombre de Dios siempre tenía que estar fuerte. Pero ahora entiendo por qué Dios puso esta historia en la Biblia. Porque hemos probado el fuego, el poder de Dios en nuestras vidas. Pero también hay episodios en nuestra vida que son como el episodio de Elías, ¿verdad que sí? Y muchos de nosotros quizá en este año tuvimos estos episodios en nuestra vida. Quizá una necesidad económica, quizá una deuda que no podemos pagar, quizá un matrimonio fallido, quizá un diagnóstico de enfermedad. Y hemos caminado por fe, pero llega un momento que ante lo que estamos viendo y viviendo, que es tan real, que no hay para comprar esto, que mi refrigerador está vacío, que en mi trabajo no gano lo suficiente y me he esforzado y he hecho las cosas bien, pero no he avanzado. Ante todo eso, vienen episodios como el de Elías. Pero yo creía que un hombre y una mujer de fe no podía caer en estos episodios. Pero la verdad es que sí. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios viene, ahorita vamos a ver cómo Dios nos ministra en la depresión. Y cómo Dios, que es quien estuvo con Elías en su momento más alto, también va a estar en su momento más bajo. Y esto es lo que a mí, cuando pensamos
y decimos, solamente quiero rendirme, ya no puedo, estoy desalentado. Cuando todo se reduce a, quizá ya estoy muy grande de edad, ya perdí mis mejores años se fueron. Todo lo que tú pudieras pensar, quizá decepcionado con Dios porque Dios no has visto esta victoria en tu vida. No sé, cualquier cosa que pueda pasar. Hablo a todos aquellos que en esta mañana quizá piensan así. Mis mejores años han pasado. Un año más está a punto de concluir y estoy igual en esta área. Pero déjame decirte, por algo Dios nos dio esta prédica a mi esposa, a mí, para este domingo. Algo pasó con Elías. Y en el Antiguo Testamento, cuando nos habla del ángel de Jehová, muchas de las veces, cuando habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, significa la imagen precarnada de Cristo. El ángel, cuando va caminando, Elías se va y se mete ¿a dónde? A una cueva. Recuerden que Elías está en su punto más bajo. Pero antes de continuar, en el Evangelio de Juan 21:9, su palabra dice así. Estamos hablando de un Jesús resucitado. Dice, al descender a tierra, sus discípulos estaban pescando. Recuerden que el oficio de Pedro, y Pedro influenciaba con sus amigos, ellos pescaban y era la manera en que ellos comían. Al descender a tierra, estaban los discípulos y vieron a alguien caminando, llegando en la tierra, en la orilla del río. Entonces, antes de este versículo, Jesús les habla y les dice, vengan, vengan. Y ellos no quisieron preguntar quién era el que les hablaba. Era Cristo resucitado, pero ellos sabían que era su maestro, era el Mesías, era Yeshua, era Jesús ya resucitado. Y Jesús le habla a sus discípulos y les está preparando un desayuno. Jesús les está preparando un desayuno a sus discípulos. Y les habla y Jesús ya le tenía la carne asada listo. Dice en Juan 21:9, al descender a tierra, los discípulos vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús le tenía ya la mesa, las brasas, el pescado y el pan. Vengan, ya está listo el desayuno. ¿Se imaginan a Jesús resucitado, caminando físicamente como me están viendo a mí, hablándole a sus discípulos, diciéndoles, aquí está, vengan a desayunar? Se quedaron así. Dice que Pedro estaba desnudo, estaba encuerado pescando, Pedro. Eran puros hombres, estaban así. Qué libertad, ¿verdad? Pero cuando vieron a Jesús, sé que se cubrió. Se cubrió. Así cuando Jesús, su presencia está con nosotros, nomás nos hacemos así. Por cierto, me encanta cómo Jesús nunca le dijo hermano tal, hermana tal. Me encantaba cómo Jesús les hablaba por su nombre a los discípulos, porque Jesús siempre se presentaba como amigo. Amigo, le tenía la confianza. Hey, Peter, ven para acá, compadre. ¿Cómo la riegas? Y le daba un zape. Entonces, en el 21:12 de Juan, Jesús les dice, venid, coman, vengan, coman. En Juan 21:12 les dice, vengan, coman, vengan, coman, vengan, coman, vengan, coman. Me encanta cómo Dios nos ama y nos cuida de una manera práctica. Es bien práctico Jesús. Quizás estás diciendo, mi viaje está muy largo todavía. Me queda un viaje muy largo, pero el Señor hoy te dice, vengan, coman. Al tú estar escuchando este evangelio, tú estás comiendo.
Estás participando de Jesús. ¿Sí sabías eso? Estás participando de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que te queda un camino todavía muy largo por recorrer, porque Él vino a darte vida y vida en abundancia. Pero Él quiere que te levantes y comas, porque es la única manera en que vas a recobrar fuerzas físicas, espiritual. Él te va a dar fuerza para que tú puedas seguir concluyendo correctamente. Y aún si has concluido mal, ahí está el Señor. No para condenarte, no para aplastarte, sino para darte de comer. Recuerda, Elías concluyó mal, porque después de ser un hombre de fe, se convirtió a un hombre por vista. Y cuando vivimos a la vista, nos entra un miedo y una depresión y una angustia y tendencias suicidas, donde yo ya no puedo más, ya no puedo más. Pero aún así, ¿quieren ver qué pasó? Quiero hacer un paréntesis y nada más porque yo el día viernes, yo puse unas promesas que preparamos para ustedes, ¿se acuerdan? Les dimos una tarjetita con esa promesa. Esa promesa, yo les dije, quizá algunos no la van a entender porque nada que ver con lo que yo estoy viviendo. Pero seguramente durante el año que entra se te va a revelar esa palabra. Y si no es esa, es otra palabra. Pero ¿por qué te dimos esta palabra? Porque una palabra proveniente de Dios es un rema, que esta palabra es la que te va a dar fuerza para seguir avanzando, para seguir hacia adelante. Una palabra de Dios es la que te da la fuerza sobrenatural para que tú te levantes en cualquiera de la condición que tú estés viviendo. En cualquiera de la condición en la que tú estés viviendo. Y esta palabra es la que te va a levantar y te va a hacer que concluyas y te va a fortalecer y vas a ver la provisión. Amén. Ahora, hay algo que quiero resaltar aquí. Dice que Elías se durmió. Se durmió Elías. A ver, Elías estaba deprimido. Elías tenía mucho miedo, tenía tendencias suicidas. ¿Por qué se durmió? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se durmió? ¿Quieres saber? Dice su palabra en los salmos que a su amado Dios dará su sueño. Eso significa que en medio de la depresión de Elías, del miedo de Elías, su amado le estaba dando su sueño porque tenía cuidado de él. Dios estaba teniendo cuidado en el punto más bajo de Elías. El Señor te va a dar ese sueño en tu punto más bajo porque Él quiere, Él te ama y Él está teniendo cuidado de ti. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso? Pero entonces Elías estaba dormido y luego viene una voz del cielo. ¿Se le aparece a quién? El ángel. El ángel se le aparece y le dice el Señor, en Primera de Reyes 19:9 dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Pero antes vino el ángel y le dijo, levántate y come. Levántate y come. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Se le aparece un ángel. Era Cristo mismo. Cristo mismo siempre preparando alimento para nosotros. Cristo mismo, cuando ponemos la comunión, es Cristo mismo. Cuando participamos de su alimento, si supiéramos que no es una galletita simplemente, que no es un juguete, simplemente es Cristo mismo dándonos de comer, diciéndote levántate, levántate y prosigue la meta. Si el Señor se le apareció a Elías en su punto más bajo, quiere decir que Dios estaba con él. Aunque haya concluido erróneamente Elías, Dios estaba con él. No se le apareció y le dijo, cabezón, ¿qué hiciste? Y todo lo que yo hice a través de ti, ¿dónde lo dejaste? Lo tiraste a la basura, ¿verdad que no le dijo así?
Su amor y la naturaleza de nuestro papá siempre es así. Por eso en Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Jehová va con nosotros, Jehová va con nosotros, Jehová va con nosotros. Quizá Él te pregunta: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás deprimido? ¿Tienes miedo? ¿Qué estás haciendo ahí? El Señor te dice: ok, levántate y come. Al venir aquí deprimido, angustiado, con miedo, déjame decirte que estás respondiendo a la voz de Jesús. Estás comiendo, estás cobrando ánimo. Es vida, es vida. Algo que olvidó Elías, algo que olvidó Elías fue la palabra que Dios le había dado a Elías anteriormente, antes de que se fuera al desierto y se deprimiera. Dios le había dado un rema a Elías. Iglesia, es importantísimo que pongamos atención a los remas que salen en la predicación domingo tras domingo, en células entre semana. Dios nos está dando, ¿qué es un rema? Es una palabra específica para un tiempo específico, para un kairos específico, para el episodio o la temporada que tú estás viviendo. Dios te ha dado palabra que quizá tú no has abrazado porque por estar entretenido, por estar pensando en otras cosas, cuando tú deberías estar yo te recomiendo estar concentrado al 100%, porque son remas, son palabras que puedes tú olvidarlas, y pueden ser palabras que esta promesa te pudo haber salvado o te pudo haber evitado episodios como el de Elías. Porque Dios siempre, cuando nos está dando palabras, palabra de gracia, palabra de justicia, son remas poderosísimos, porque sabe que van a venir episodios difíciles, sabe quizá que en el trabajo de mañana puede suceder algo que yo no lo puedo ver, puede venir algo que yo no puedo discernir en su momento, que yo no puedo entender, pero el rema es lo que me va a rescatar y me va a salvar de los episodios que yo desconozco. Por eso es importantísimo, cuando tú vienes a la iglesia, siempre es Dios hablándote. Tú me ves a mí, pero es el Espíritu Santo trascendiendo, hablándote a lo más profundo de tu corazón, en tu mente, hablándote, porque quizá ahorita la promesa o la palabra no la entiendes, pero si tú te vas meditando en esta palabra el lunes, el martes, el miércoles, meditando en lo que estás aprendiendo, en lo que se está enseñando en Veraca, en esta temporada de Veraca, si tú logras abrazar esto es algo, es poder, es vida, es vital, es trascendental para que tú puedas vivir en una vida que reina, lo vimos el domingo pasado, reinas por encima de todo y de todos. Es trascendental esto. Concluir, Elías olvidó algo. En Primera de Reyes 19:10, él dijo: solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Elías así dijo: solo yo he quedado, soy el único profeta. Me va a asesinar esta Jezabel. Me voy. Pero no era el único profeta. Ah, caray. Dios le había dado una promesa en Primera de Reyes 19:18 a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal. ¡Wow! Dios le había hablado esto a Elías y Elías lo olvidó y se sintió solo. Vio, y por eso la fe viene, ¿por qué? Por el oír, por el oír. Tú estás escuchando ahorita quizá una historia y que tiene que ver con mi vida. Creo que tiene que ver mucho, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Elías no estuvo solo. Elías no estuvo solo en ninguna forma, pero él no sabía
y olvidó de estos 7,000 profetas o gente que no se había arrodillado ante Baal. Vino un encuentro con Elías y Dios, y ya voy a terminar y estoy cerrando en Primera de Reyes 19:11. Le dice Dios a Elías, en su punto más bajo, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Vean este viento, dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué creen? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba, ¿dónde? En el terremoto. Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Sabes, algunas veces estamos buscando señales espectaculares para decirnos que Dios está con nosotros. Pero ¿sabes qué? El Señor no estuvo en el terremoto, no estuvo en el fuego, no estuvo en el viento. ¿Dónde estuvo el Señor? En el silbo apacible y delicado. Eso se llama gracia. Gracia. Ando aquí, ando allá, ando acá. Descansa. Yo estoy en el descanso. Yo estoy en el descanso. No busques manifestaciones, bla, bla, bla. Yo estoy en el descanso. Yo estoy ahí. En el susurro apacible que le da dirección a tu corazón, que le da dirección a tu vida. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Me encanta cómo David en el 28:7, en versión NTV, le dice a Dios así: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí vengo, Señor. El Señor siempre buscando un escenario para hablarnos, para estar con nosotros, en nuestro punto más alto o en nuestro punto más bajo. David había escuchado esto, que Dios le decía, ven y conversa conmigo. Y David, ¿cómo respondía? Aquí vengo, Señor. David conocía a Yahweh. David conocía a Jesús. David conocía los secretos del Padre. El Padre, cuando estás en su intimidad con Él, Él te muestra todas las cosas. Él no te va a ocultar absolutamente nada. Pero Él quiere que converses con Él y que le digas, Señor, yo ya no puedo con esto. Yo ya no puedo con este desprecio. Yo ya no puedo con este dolor de esta pérdida. Yo ya no puedo. Soy el fuerte de la casa, pero yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esto, Señor. Te he estado sirviendo en casa, pero no he visto esto en mi vida. Es válido, porque su naturaleza es buena. El Señor finalmente levantó a Elías. Jesús se le presentó a Elías. Era el ángel, la forma preencarnada de Cristo. Levántate y come, Elías. Cobra fuerzas, porque el camino es largo. Ven
y conversa conmigo, dice papá en esta mañana. Ven y conversa conmigo. ¿Y cómo responde tu corazón? Aquí voy. Aleluya. ¿Sabes? Finalmente dice que Elías escuchó el sonido de abundante lluvia en Primera de Reyes 18:41. Escuchó cuando ya venían las lluvias. La sequía se acabó. Hoy vamos a escuchar en el nombre de Jesús. Ordenamos en el nombre de Jesús a los espíritus de depresión y desaliento que te liberen en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de desaliento, de depresión que te han tenido cautivo y que te han alejado de congregarte, porque quizá se ha endurecido ese dolor. En el nombre de Jesús, te liberen. En el nombre de Jesús, quedes libre en el nombre de Jesús. Así oramos, ¿verdad, iglesia? Esta es la prédica de esta maravillosa mañana y con esto terminamos y le damos gracias a Dios porque con esto meditamos que el Señor está en nuestro punto más bajo y la única manera y el foquito de atención es cuando vemos y estamos por vista, podemos caer en esta crisis. Vamos a orar, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana porque tú nos amas. ¿Por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no hablas en esta mañana? Tú y Él solamente, tú y Él solamente, tú y Él solamente, tú y Él solamente.